puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. Iglesia, muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Bueno, una vez más reunidos para nuestro servicio de adoración, nuestro tiempo de estar juntos, unidos en el Espíritu,
adorando a nuestro buen Dios. Voy a invitar a que me acompañe al libro de Deuteronomio y vamos a estar leyendo en el capítulo 7 el verso 9. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Uno de los atributos y de las perfecciones de nuestro buen Dios es que Él es un Dios fiel. De hecho, el mismo apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y esta verdad de la fidelidad de Dios la encontramos por toda la Escritura. Y esa fidelidad de Dios nos debe llevar a tener una confianza puesta en Él en todo tiempo, en toda circunstancia, porque podríamos decir que nadie que ha confiado en Dios ha sido en vano. Así es de que, ¿qué tal si hoy oramos a nuestro Dios fiel y cantamos a Él? Oremos juntos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque precisamente debido a tu fidelidad es que hoy estamos aquí reunidos, Señor, buscándote a ti, buscando, Señor, el poder estar contigo, buscando el poder incluso descansar, dejando en tus manos, Señor, nuestras preocupaciones, nuestras angustias y todo aquello que pueda aquejar nuestras vidas. Hoy nos acercamos a ti, nuestro buen Dios, y queremos reconocer juntos esta gran verdad. Tú eres un Dios fiel y queremos darte gracias, Señor, por esa fidelidad que siempre has demostrado de muchas maneras. Gracias porque por causa de tu fidelidad hoy estamos en este lugar. Gracias porque por causa de tu fidelidad, Señor, ha habido provisión, ha habido cuidado, y aún a pesar de todas las cosas difíciles que hemos podido ver y vivir en nuestra vida, hemos podido alcanzar a ver siempre tu fidelidad. Y por eso hoy te damos infinitas gracias, nuestro buen Dios. Gracias por ser un Dios fiel. Hoy, Señor, confiados en tu fidelidad, queremos presentar nuestras necesidades, queremos presentar, Señor, aquello que en nuestra vida necesita ser suplido, porque tu palabra enseña que tú suplirás nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Por eso oramos por las necesidades de la iglesia, pedimos ayuda a cada hermano, Señor, en su necesidad, ayuda a cada persona, Señor, con sus dolencias, con sus tiempos tal vez de escasez financiera. Ayuda a cada hermano que está enfermo, Señor, a cada persona que está pasando situaciones adversas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en este tiempo. Te lo pedimos en tu glorioso nombre, Padre. Y te damos gracias, Señor, también porque podemos confesar nuestro pecado, y debido a la fidelidad que hay en tu palabra, que enseña que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Hoy confiamos en esa verdad y venimos a ti confesando que fallamos, confesando, Señor, que somos pecadores, y pedimos, Señor, perdónanos en esta hora, perdónanos. Y permítenos en esta mañana adorarte como iglesia, exaltarte, Señor, y que aún las canciones, Dios, que hoy vamos a expresarte a ti, puedan afirmar esa confianza en tu fidelidad. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Bueno, como estamos confiando en la fidelidad de Dios, recordemos cómo Job dice la palabra que en medio de sus más grandes dificultades,
confiado en la fidelidad de Dios, pudo decir: aunque Él me matare, o aunque me matare, en Él esperaré. También Él dijo: recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Jehová dio, Jehová quitó, siga siendo bendito el nombre del Señor. Cantemos juntos hoy a Él: vivir es Cristo. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. He de alabarte en bendición, olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. He de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias. Como he de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. He de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí. Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir.
Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. El Salmo 95 que leímos hace 8 días nos recuerda una gran verdad y hoy también vamos a cantar esa canción que cantamos hace 8 días que nos recuerda también su fidelidad, porque es algo que no debemos olvidar. Y el Salmo 95:1 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cantémosle al Señor hoy, roca inconmovible. Si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. La roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. Arena es, firme estaré, y al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Firme estaré sobre la roca.
Venimos de una serie llamada Una fe viva, la cual hemos basado en el libro de Santiago. Y aunque pues ha estado bien interesante y todo lo que hemos visto incluso bien desafiante, hoy vamos a hacer una corta pausa en esta serie porque sabemos que estamos en este tiempo de pandemia donde muchos han tenido que pasar situaciones difíciles, ya sea por el mismo contagio, por diferentes enfermedades, por pérdida de familiares. Algunos han perdido sus empleos, algunos también han perdido su estabilidad financiera, otros tal vez han sentido temor por el contagio e incluso incertidumbre frente al futuro, y es por eso que en medio de todo esto debemos recordar que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Y es por eso que este domingo y algunos de los próximos vamos a estar tratando el Salmo o estudiando el Salmo 27, que precisamente nos habla de una confianza absoluta en Dios. Por eso voy a invitar a que me acompañe el Salmo 27 y vamos hoy a leer los 3 primeros versículos. Salmo 27, verso 1 al 3. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tú conoces las necesidades más internas de nuestro corazón. Por eso pedimos, ábranos a través de tu palabra y permítenos, Señor, poner toda nuestra confianza en ti y estar tranquilos porque tú eres nuestro buen Dios fiel. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando, o más bien el título que va a tener esta corta serie o miniserie acerca del Salmo 27 es Esperanza firme en un mundo frágil. ¿Cómo se llama la enseñanza? Esperanza firme en un mundo frágil. Ya hemos visto por experiencia propia que todo ser humano pasa por diferentes tipos de circunstancias, algunas buenas y otras bien difíciles. También hemos aprendido que cuando nosotros venimos al Señor y somos cristianos, no recibimos un salvoconducto que nos exima de las dificultades, sino que al igual que todo el mundo, cristianos o no cristianos, todos siempre enfrentaremos circunstancias difíciles como todos los demás. Ahora, cuando el ser humano enfrenta una circunstancia difícil de una manera instintiva, él busca apoyo, busca ayuda, busca un refugio en donde pueda permanecer en medio de esa circunstancia. Y de alguna manera esa búsqueda que nosotros hacemos en medio de las circunstancias nos están mostrando en dónde hemos puesto nuestra confianza. Por eso sería bueno que hoy comenzáramos preguntándonos en dónde está puesta nuestra confianza, en dónde buscamos nosotros el apoyo, en dónde buscamos nosotros la ayuda en medio de las situaciones difíciles. ¿Cuál es ese lugar donde nosotros venimos a refugiarnos cuando la vida se pone difícil? ¿En dónde está puesta su confianza? ¿Por qué lo digo? Porque a veces hay varios lugares en donde podemos colocar nuestra confianza. Por ejemplo, a veces nuestra confianza puede estar en nuestra propia sabiduría. Y recordemos que la palabra nos invita a no fiarnos de nuestra propia prudencia. A veces nuestra confianza puede estar puesta en personas. Fulano de tal me va a ayudar, fulano de tal va a estar conmigo. Pero con el tiempo nos damos cuenta que son cosas inciertas.
A veces nuestra confianza puede estar en los bienes materiales que tenemos, a veces en nuestras capacidades e incluso a veces colocamos nuestra confianza en esas habilidades pecaminosas, como por ejemplo la mentira o el engaño, y de ahí es donde nosotros nos sujetamos para seguir adelante. Cuando nosotros colocamos nuestra confianza en cualquiera de estas cosas, en medio de las circunstancias difíciles, estamos demostrando que ahí es donde nosotros tenemos nuestra esperanza y no realmente en Dios, aunque nosotros con nuestras palabras podamos decir, no, es que yo confío en Dios. A veces decimos, mi confianza está puesta en Dios, pero en medio de la circunstancia corremos a cualquier otra cosa diferente a donde decimos confiar. Recordemos el pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero cuando nosotros miramos su historia, vemos cómo cuando ellos enfrentaban diferentes tipos de circunstancias, por ejemplo, necesidades de alimento cuando estaban en el desierto, ellos ¿dónde ponían su confianza? Nuevamente en Egipto. Ellos decían, volvamos a Egipto. Cuando ellos enfrentaban dificultades de guerras, algunos en ciertas épocas del pueblo de Israel buscaron su ayuda en reyes, por ejemplo, incluso el rey de Egipto o en otro tipo de reyes, para que pudiesen ayudarlos. En otras ocasiones crearon ídolos y así vemos a un pueblo que decía ser el pueblo de Dios, pero en tiempo de necesidad su confianza no estaba puesta en él. La palabra confianza tiene un significado que me llama mucho la atención. Dice esperanza firme. Si usted quiere saber qué significa confianza, significa esperanza firme. De ahí el título de este estudio, porque si hay algo que a usted y a mí y a todo aquel que cree en el Señor deba caracterizarlo en este tiempo, es una esperanza firme en Dios en medio de un mundo frágil. Y en este salmo vamos a estar viendo algunos efectos o resultados que vienen a nuestra vida cuando realmente colocamos nuestra confianza en Dios. Pero hoy solo vamos a ver un efecto o resultado de haber colocado nuestra confianza en Él. Por eso fue que leímos los 3 primeros versos al inicio. Volvámonos a leer y entremos en materia. Dice el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El primer efecto que se produce en aquel que tiene una esperanza firme en el Señor es que no teme ante las circunstancias difíciles. No teme ante las circunstancias difíciles. Este Salmo 27 fue escrito por David y se conoce como un salmo de confianza. Y en los versos que acabamos de leer hay una palabra que se repite 3 veces, de diferentes maneras. La palabra es no temeré, pero se repite diciendo ¿de quién temeré? Luego ¿de quién he de atemorizarme? Y por último David dice allí no temerá mi corazón. Podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿será que es malo temer o sentir miedo? ¿Será que es malo temer o sentir miedo? Podríamos decir que sí y no, o que no y sí. No, ¿por qué? Porque el temor es una emoción natural que Dios puso en nosotros y que nos ayuda a la supervivencia. Ustedes saben que el ser humano, cuando está enfrentado a algún peligro, siente temor y huye del peligro. Pensemos, por ejemplo, en el temor natural a la altura. Todo ser humano tiene un temor natural a la altura. Y eso hace que cuando estamos en un lugar alto, sentimos el peligro y nos alejamos de él.
Imagínese usted la vida sin ese temor natural. Podríamos decir que sería una vida corta. No sé si usted ha notado algunos jóvenes que desafían las alturas y se graban allí. La mayoría de ellos, o muchos de ellos, que buscan perder ese temor a las alturas y hacen cosas que uno siente vértigo cuando los ve. Muchos de ellos han caído a esa gran altura y han perdido precisamente la vida. Entonces, ahí no es malo sentir temor, cuando es un temor natural. Pero cuando ese temor natural pasa, podríamos decir, a un temor artificial, es decir, cuando ese temor como que nos controla, como que nos roba la paz, como que nos llena de angustia cuando los problemas tocan a nuestra puerta, ahí es donde ese temor no está bien. Por eso usted notará que en la Biblia encontramos continuamente de parte de Dios un no temas. Por ejemplo, si vamos a Génesis 15, dice la palabra, Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Si vamos al libro de Josué, antes de que él entrase a conquistar la tierra prometida, el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El mismo Señor Jesús, cuando Jairo se acercó a él para pedirle que fuese a orar por su hija que estaba enferma, y vienen y le dan malas noticias a Jairo con respecto a su hija, ¿qué dice el Señor? No temas, cree solamente. Por eso sería bueno preguntarnos en esta mañana, ¿a qué le temo? ¿A qué le teme usted? ¿Le teme al futuro? ¿Le teme al contagio del COVID? ¿Le teme tal vez a la escasez? ¿Le teme al diagnóstico de una enfermedad incurable? ¿Le teme a la muerte? ¿Le teme a la soledad? Porque lo que hace este salmo es mostrarnos a un hombre que, aunque nunca dejó de sentir miedo, sí aprendió a no temer frente a las circunstancias difíciles de la vida. No es que David fue curado del miedo, no. Fue un hombre que, como usted y yo, siguió sintiendo miedo natural frente a ciertas circunstancias, pero él, frente a las circunstancias difíciles de la vida, aprendió a no temer. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue su secreto? Bueno, pues el mismo Salmo nos lo cuenta. Él confiaba plenamente en Dios. Podríamos decir que tenía una esperanza firme en Él. Ahora surge otra pregunta. ¿Cómo David alcanzó esa confianza firme en el Señor? En los versos leídos encontramos dos cosas que es lo que vamos a tratar en este sermón, que hacían parte de la vida de David y que lo ayudaron en ese proceso de no temer ante las circunstancias difíciles de la vida. Volvamos nuevamente al verso 1 del Salmo 27 y dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La primera cosa que encontramos aquí es que David sabía quién era el Dios en quien él confiaba. David sabía quién era el Dios en quien confiaba. Podríamos decir que David conocía a Dios. No solo había oído hablar de él, porque a veces nosotros podemos oír hablar de alguna persona, pero eso no significa que la conozcamos. Si usted prende noticias, usted va a oír hablar tal vez de un deportista famoso, va a oír hablar de un político famoso, o va a oír hablar, no sé, de un personaje famoso. Pero eso no significa que usted lo conozca. Sencillamente, solo escuchó hablar de él. Pero David no solamente había oído hablar del Señor, él lo conocía. David tenía muy en claro quién era el Dios en quien él creía. Y el resultado de ese conocimiento lo llevó a decir firmemente, no temeré. David basaba su confianza para no tener temor en medio de las circunstancias difíciles
en lo que Dios era para él. Es por eso que si usted lo nota en el verso que acabamos de leer, David utiliza pronombres posesivos. Por ejemplo, David dice, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Él no dice simplemente Jehová es luz. Ah, sí, Jehová es salvación o Jehová es una fortaleza. No, él utiliza pronombres posesivos porque él conocía a su Señor. Alguien dijo que hay una diferencia muy grande entre la luz y el ojo que la ve. Me explico. Un ciego puede saber mucho acerca del brillo del sol, pero el sol no brilla para él, no le da luz. De igual manera, podríamos nosotros decir o saber que Dios es luz, y eso es una cosa, pero decir Jehová es mi luz, eso ya es otra cosa. Por eso vemos que para David, Dios iba más allá del conocimiento intelectual o el conocimiento simplemente de una verdad. Porque para David, las verdades que él sabía de Dios eran vividas en su experiencia personal con él. David no tenía a Dios solamente aquí. Él conocía a Dios en su experiencia personal. Mire, las verdades que usted y yo conocemos acerca de Dios deben producir cambios en nuestras vidas, porque si no es así, algo anda mal. Las verdades que David sabía acerca de Dios produjo un cambio. ¿Cuál fue? No temer ante las circunstancias difíciles. Pregunto, ¿las verdades que usted conoce de Dios lo cambian? Pensemos en una de ellas. Saber que Dios es santo, ¿qué produce en usted? Saber que Dios es santo, ¿qué produce en usted? ¿Sigue usted una vida pecaminosa como si nada pasara? Porque si yo sé que Dios es santo y conozco esa verdad tiene que producir un cambio en mí. Tiene que producir temor reverente, conciencia de mi pecaminosidad, deseo de santificarme cada día. Pero si la verdad de que Dios es santo no produce nada en mí, le repito, algo anda mal. Pensemos en otra verdad. La Biblia dice que Dios es omnipotente. Saber que Dios es omnipotente, es decir, que puede hacerlo todo, le pregunto, ¿qué produce en usted? ¿Produce confianza o sencillamente no produce nada? Porque cuando miramos a David, las verdades que él sabía de David producían cosas en él. Fue el mismo David el que dijo, Jehová es mi pastor. Y eso lo dijo como experiencia propia en su relación con él. Y luego de haberlo dicho, detalla lo que implicaba para él saber que Jehová era su pastor. Y él por eso dijo, como Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, etcétera, etcétera. ¿Qué lo llevaba a esas convicciones? Lo llevaba el conocer y saber por experiencia propia las verdades de Dios. Ahora, quisiera preguntarle algo. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Porque a veces para muchos Dios es un ser majestuoso, pero un ser lejano, un ser que anda muy ocupado como para enterarse y como para ayudarme en mis problemas y necesidades. Quisiera hacerle otra pregunta. ¿Las verdades que usted tiene de Dios son experiencias vividas o son solo conceptos intelectuales que tal vez usted ha escuchado? Porque dependiendo de qué efecto hayan tenido esas verdades es lo que hace la diferencia en medio de las circunstancias difíciles. Por eso me gustaría que volviéramos a mirar ese verso 1 y miráramos quién era Dios para David y que también debe serlo para nosotros. Volvamos al verso 1.
Dice David en su salmo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En estos versos, o en este verso que acabamos de leer, David utiliza 3 calificativos para referirse a Dios, y esos son las razones por las cuales él no va a temer frente a las circunstancias difíciles. La primera que utiliza es: Jehová es mi luz. Imagínese una vida sin luz. Imagínese todo a oscuras. Seguramente tendríamos más miedos, ¿verdad? Si no hubiese luz, nosotros tropezaríamos, nos golpearíamos con todo, caeríamos constantemente. Si no hubiese luz, no veríamos los peligros que nos rodean. Tampoco podríamos apreciar las cosas bellas que tiene la vida, como dice, creo, una canción. No veríamos tampoco lo que ya existe. No veríamos lo que ya hay. Y podríamos decir que lo mismo sucede cuando Dios no es nuestra luz. Viviríamos sin su guía, viviríamos sin su dirección. Es por eso que David dice: Jehová es mi luz. ¿Qué está diciendo David? Jehová es el que me dirige, Jehová es el que me guía, Jehová es el que me muestra la verdad de la vida e incluso la verdad de las circunstancias que me rodean. Y llega a una conclusión: ¿cuál? Por lo tanto, no temeré. ¿Por qué? Porque Jehová le muestra todo. Jehová lo guía. Jehová es su luz. Por eso, si usted quiere vivir una vida sin temor frente a las circunstancias difíciles, haga del Señor su luz. Deje que Jesús lo alumbre. Recuerde que el mismo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Por eso, conozca la verdad del Evangelio, la cual va a traer luz a su vida. Porque cuando el Señor no es nuestra luz, difícilmente veremos con claridad el propósito de las pruebas de la vida. Cada vez que enfrentemos una prueba en la vida, no entenderemos, no veremos propósito. Recuerde que con el libro de Santiago aprendíamos que las pruebas producen paciencia, producen perseverancia, resistencia, madurez. ¿Pero cómo lo sabemos? A la luz de la palabra de Dios. Si Dios no es nuestra luz, nosotros no vamos a ver con claridad la guía y el cuidado de Dios para con nosotros. Si Dios no es nuestra luz, nosotros no vamos a ver oportunidad, no vamos a ver salida en medio de la adversidad. ¿Qué produciría eso en nosotros? Temor. ¿Usted sabe por qué a los niños pequeños les gusta dormir con la luz prendida? No sé si haya pasado con sus hijos. La mayoría de niños no quiere que le apaguen la luz. ¿Por qué? Porque esta les muestra que no hay un monstruo o un fantasma en su cuarto y eso los hace sentir tranquilos. Ahora, de grandes, nosotros a veces tenemos nuestros propios monstruos, nuestros propios fantasmas que solo la luz de Dios nos puede librar o mostrar que no hay de qué temer. Ahora, el problema surge cuando estamos acostumbrados a vivir en la oscuridad. Cuando Dios no ha sido nuestra luz, nosotros vivimos en oscuridad. Y usted sabe que una persona que ha estado mucho tiempo en la oscuridad, le ponen luz en sus ojos, ¿qué siente? ¿Placer o fastidio? Fastidio inicialmente. Siente que esa luz le hace daño, lo encandelilla. Y al principio es lo que sentimos cuando Dios alumbra nuestra vida, cuando Dios nos muestra nuestra verdadera condición, como que decimos: uy, no, esto como que no es lo bueno para mí. Pero no es así. Cada vez que el Señor nos muestra nuestra condición, lo que nos está dando a conocer es cuál es el camino para salir de ella. Por eso yo le invito a que usted se exponga a la luz de Dios a diario, a que usted se exponga a su dirección, a que Dios sea su guía, que le muestre la verdad a través de su palabra. Como dijo el salmista:
lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso no olvide, David dijo, Jehová es mi luz. Es decir, Jehová es el que me dirige, Jehová es el que me guía, el que me muestra la verdad de la vida y de las circunstancias que me rodean, y por lo tanto no temeré. Pero ¿qué más dice David? Verso 1 nuevamente, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El segundo calificativo que utiliza David con respecto al Señor, ya vimos, Él es su luz, pero de aquí dice también, Jehová es mi salvación. David sabía que la salvación de su vida dependía solamente de Dios. ¿Por qué? Porque los enemigos que perseguían a David, y usted sabe que uno de quien lo persiguió fue el mismo rey Saúl con su ejército, y esos enemigos eran más poderosos y más grandes que él. Por eso él decía, Jehová es mi salvación, porque su vida dependía completamente de él. Y yo sé que todos hemos pasado por momentos parecidos, no que un rey con su ejército nos persiga, pero sí momentos donde las situaciones y las circunstancias parece que son más grandes y más poderosas que nosotros, y es allí donde nosotros nos sentimos perdidos, y es allí donde nosotros sentimos que necesitamos esa salvación. No estoy hablando de la salvación de vida eterna acá, ni David está hablando de la salvación de la vida eterna, sino está hablando de esa salvación y de esa ayuda cuando las cosas están difíciles. Para nosotros tal vez ya sea una ayuda con problemas familiares, una ayuda física, financiera, etcétera, etcétera. Yo sé que todos hemos sentido que los problemas que enfrentamos como que son difíciles, como que no tienen salida y como que no hay solución. Pero es allí que debemos de hacer lo que hizo David. Recordar que no estamos solos. Recordar que contamos con Dios, contamos con su presencia, contamos con su ayuda. Y por lo tanto, como dice David, no debemos temer. ¿Por qué no debemos de temer? Porque el Dios en quien hemos puesto nuestra confianza, para Él no hay nada imposible. Y cuando Dios está con nosotros, podemos enfrentar cualquier peligro con confianza. Podemos enfrentar cualquier adversidad con confianza. ¿Por qué? Porque contamos con un Dios grande y poderoso. Ahora, si usted depende y confía en algo o en alguien diferente a Dios, es decir, si usted confía en su propia prudencia, si usted confía en sus bienes, confía en ciertas personas, si usted confía en sus habilidades, pues usted tiene todos los motivos para temer y para temblar frente a las circunstancias difíciles de la vida. Pero le repito, si su confianza descansa en Dios, usted puede estar tranquilo, porque Él nos ayudará. David dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pregunta. Y la respuesta es obvia, de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque Dios es su luz y Dios es su salvación. Volvamos al verso 1 y miremos la otra referencia que hace David con respecto a su Dios. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y luego dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La tercera cosa que dice David acerca de Dios, o la tercera cosa que David sabía con respecto a Dios, es que Dios era su fortaleza. Cuando hablamos de fortaleza, no estamos hablando de que Dios le diera fuerzas, sino David se está refiriendo a un lugar seguro. David se está refiriendo a un lugar fortificado donde él podía esconderse y resistir cualquier ataque. Y eso es lo que está diciendo David, que el Señor era su castillo, su fortaleza, su baluarte. Ahora, la pregunta para nosotros sería, ¿cuál es su lugar seguro en tiempo de angustia? ¿Cuál es ese lugar seguro
donde usted puede refugiarse en tiempo de dificultad? Porque a veces encontramos personas que se refugian en sí mismos, otros se encierran en la tristeza, otros se encierran incluso en la desesperación, pero el Señor se refugiaba ¿en quién? En Dios. Y este primer versículo, David lo concluye recordándose a él y recordándonos a nosotros que Dios es todo suficiente y que por lo tanto no había razón para temer. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego, ya en el verso 2, encontramos el segundo recurso que David utiliza o tiene para no temer ante las circunstancias difíciles. Ya vimos el primero. David no teme ante las circunstancias difíciles porque él sabía quién era el Dios en quien él confiaba. Lo segundo, verso 2 del Salmo 27, dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué pasó? Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La segunda cosa que vemos acá es que David recordaba los hechos de Dios. ¿Qué hacía David? Recordaba los hechos de Dios. Y usted lo ve aquí en el verso que dice: cuando se juntaron, está hablando pasado, contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Qué hizo David? David recordó cómo en el pasado ya Dios lo había ayudado. Ustedes saben que David enfrentó todo tipo de peligros y muchos de ellos fueron bien difíciles y bien grandes, y estos peligros podían superar a cualquier persona normal. Sin embargo, él sabía que Dios era mucho más grande que las amenazas que él tenía. Y aquí vemos cómo la confianza que David tenía en Dios era fruto de las experiencias pasadas. David era un hombre que recordaba constantemente cómo Dios, en otras ocasiones, en medio de circunstancias bien difíciles, en medio de problemas bien grandes, Dios lo ayudaba. David ya había experimentado el poder salvador de Dios, había experimentado su ayuda, había experimentado su cuidado, y eso lo ayudaba a estar confiado, lo ayudaba a estar firme y a no temer frente a las circunstancias difíciles. Podríamos decir, cuando vemos la historia de David, que eso era una costumbre en él. Generalmente encontramos a David en momentos difíciles recordando la ayuda de Dios en medio de esas situaciones. Acompáñeme a una historia que usted conoce, pero vamos a ver cómo David recordaba siempre la ayuda de Dios en tiempos anteriores. Acompáñeme a 1 Samuel capítulo 17 y vamos a leer desde el verso 33. Es una historia conocida de David cuando iba a enfrentar a Goliat. 1 Samuel 17:33 dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y mírenlo el verso 37. Añadió David, escuchen: Jehová, que me ha librado, tiempo pasado, de las garras del león y de las garras del oso, ¿qué va a pasar? Él también me librará
de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Si notó, David siempre recordó lo que Dios había hecho con él. De hecho, fue el mismo David quien escribió el Salmo 103, que dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Así es de que, hermano, nunca olvide lo que Dios ya hizo ayer, lo que Dios hizo años atrás. Y el mismo Dios que nos ha sostenido hasta el día de hoy, Él es fiel, Él es inmutable, Él no cambia. Por lo tanto, podemos confiar en Él y esperar siempre su ayuda. Aquí vemos que la enseñanza que nos deja David es recordar siempre la fidelidad de Dios para con nosotros. Recordar todas las veces que Dios nos ha ayudado, todas las veces que Dios nos ha guardado, todas las veces que Dios nos ha sostenido y provisto. Y termina David con el verso 3. Esta parte que estamos estudiando hoy. Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David no dice que no va a temer porque todas las cosas por estar con Dios siempre le van a salir bien. No. Vuelva a notar, dice que aunque un ejército acampe contra mí. David sabía que seguramente en su vida vendrían situaciones angustiosas, que seguramente podrían pasar otras cosas difíciles. Pero David sabía en quién había creído, David sabía en quién había puesto su confianza y por lo tanto él decía, no temerá mi corazón y dice, yo estaré confiado. Que eso pueda caracterizarnos en este tiempo, iglesia. Que a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que escuchamos, a pesar de lo que vivimos, podamos expresar como David, no temeré. Yo estaré confiado. Palabras finales. Si Dios es su Señor, si Dios es su Dios, usted tiene razones para no temer ante las circunstancias difíciles de la vida, porque Dios está de nuestro lado. Por eso le invito, conózcalo, y que esas verdades que usted conoce de Dios no sean solo intelectuales, sino sean experiencias vividas que lo van a transformar y lo van a llevar a colocar toda su confianza en Él. Pero si Dios no es su Señor, si Dios todavía no es su Dios, usted sí tiene razones suficientes para temer y razones suficientes para temblar, porque no tiene a Dios de su lado. Por eso yo le invito, corra a Dios en arrepentimiento y fe, y haga de Él su luz, su salvación y la fortaleza de su vida. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que aunque a veces hemos escuchado muchas cosas acerca de ti, y aunque conocemos muchas verdades acerca de quién eres, pareciese que esas verdades no tuviesen el efecto necesario en nosotros, porque seguimos desconfiando, seguimos a veces teniendo temor y seguimos actuando de maneras que no son acordes a la fe que profesamos en ti. Hoy te pedimos perdón, Señor, cuando en medio de las circunstancias difíciles, lo primero que hemos hecho es acudir a algo o a alguien diferente que a ti. Perdónanos por confiar en otras personas solamente, por confiar tal vez en nuestra sabiduría
o confiar en nuestras habilidades, o por haber puesto nuestra confianza en nuestros bienes, o aún en nuestras habilidades pecaminosas como el engaño, la mentira. Perdónanos, Dios. Hoy queremos decirte, Señor, queremos aprender a confiar en ti. Ayúdanos a recordar siempre quién eres. Que como David, Señor, podamos decir con pronombres posesivos: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es el que alumbra mi camino, el que me muestra las verdades. Jehová es el que me guía y yo le obedeceré. Jehová es el que me salva no solo de todos aquellos peligros que son más grandes y más fuertes que yo, sino que solo tú, Señor, es quien trae salvación a mi vida, salvación eterna a través de la obra de Jesucristo. Tú eres la fortaleza de mi vida, el lugar donde me refugio, Señor, donde me escondo, Señor, cuando las cosas están mal, y puedo confiar en ti y descansar. Y que como David podamos decir hoy que aunque un ejército acampe contra nosotros, que aunque contra nosotros se levante guerra, no temerá nuestro corazón, porque estaremos confiados en nuestro buen Dios, en nuestro Dios fiel, que eres tú. Hoy te damos gracias, mi amado Rey, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, iglesia, que como dice el título de esta miniserie que vamos a tener del Salmo 27, podamos tener una esperanza firme en medio de un mundo frágil. Bueno, llegamos a nuestra parte final, los anuncios cumpleañeros. Hace 8 días cumplió Natalia Durán. Teníamos una fecha un poco adelantada, por eso no la saludamos, pero hoy, Natalia, feliz cumpleaños. También saludamos a Paola Cifuentes, que está cumpliendo años. ¿Qué tal si oramos por ellas? Padre, gracias por la vida de Natalia, por la vida de Paola. Hoy oramos, Señor, por ellas. Pedimos bendíceles. Te damos gracias porque les permite celebrar un año más de vida. Oramos, Señor, para que seas tú supliendo sus necesidades y aún ayudándoles en todos aquellos proyectos y planes, Señor, que van conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Bueno, iglesia, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos el martes, 7:30 de la noche, en nuestra reunión. Oremos juntos. Un abrazo y hasta pronto.